A reiterar el aprecio y el saludo magnánime de quienes se encuentran presentes en este momento. Lo cierto es que nosotros somos peruanos en Setumbes Atatacna y cada región, cada pueblo tiene su identidad. Y dentro de la identidad, cada uno expresa el sentimiento por sus héroes, por sus mártires y todo ello dentro de lo propio que simboliza cada hombre en la historia que marcan el margen, la fortaleza de los pueblos. Por ello, señores, hace más de 243 años se ha llevado este martiriólogo de Micaela Bastidas Cuyucagua, un martiriólogo que emana y nace del dolor, del sentimiento humano frente a la explotación brutal de aquellos que un día nos conquistaron. Pero nosotros no somos hijos de Dios ni somos hijos de lo ajeno. Somos la voluntad divina de haber nacido por una madre gracias a la esperanza de un amor. Y frente a ello, señores, cuando llega la conquista en México en 1519, posteriormente llega al Perú con Francisco Pizarro. Llegamos prácticamente a la fusión de la unión con el mestizaje, donde nacen los aztecas, donde nacen los incas. Y el Perú, dentro de esa acción de la explotación del hombre con el propio hombre, nace el abuso, la manera permanente de la indignidad, de no reconocer al ser humano también con toda la naturaleza que Dios lo había fortalecido al hombre. Se crean los corregimientos, y dentro de los corregimientos se crean las mitas. Oh, crueldad ajena, tan brutal que no tenía sentimiento frente al raciocinio de aquellos que les pertenecía la tierra, nuestros ancestros, los incas. Era tan triste las mitas, dice así, cuántas novelas que dicen que se despedían en las noches, había fiesta o algo, y el indio se iba a las minas, se iba a producir a diferentes lugares, pero ya no volvía, se iba a enriquecer al dinero del amo, a las arcas de España y diferentes lugares. Cansado de esas injusticias que se daban de manera permanente, Túpac Amaru, un hombre que nace prácticamente con la fortaleza del sentimiento inca, que se hace llamar descendiente de los incas, en 1777 a 76 y asiste a unas reuniones masónicas en Lima y presenta los documentos permanentes por el abuso de las mitas que llegaba mediante los corregidores, como el famoso Arriaga. Dentro de ello, señor, al no encontrarse la justicia del hecho y derecho por tratar de contribuir a esta raza humana inca, empezamos con la insurgencia. Esta guerra separatista que nace en 1780 con el ajusticiamiento del 4 de noviembre de 1780 con el corregidor Arriaga. Lo invita a Arriaga y posteriormente lo encarcela, vamos a decir así en término grosco, para apropiarse de las armas y todo aquello que pueda con ello sostener un combate frente a los opresores. Dicho sea de paso, tuvo la magnitud y la grandeza Túpac Amaru de tener a una amada dama, a una Dulcinea, todo el Toboso de España, a una mujer andina natural de Corobane, ¿no? Micaela Bastidas Cuyucagua. Dice ser, por conciencia social, que las esperanzas de nuestra naturaleza humana no quitan la razón de dónde viene la persona, sino hay que darle la virtud, la conciencia y el alma de dónde somos, de dónde provenimos, quiénes somos y por qué estamos en esta tierra llamado ensueño, llamado suelo, entre el cielo y la tierra, que un día nos vamos a ir. Por ello, señores, hay una discrepancia bastante controversial frente al Cusco por la existencia del nacimiento físico de Micaela Bastidas Cuyucagua. Lo cierto es, señor, que existen más de 7 o 8 historiadores peruanos, de los cuales vamos a mencionar a uno de ellos, que es Rubén Chauca Arradián. Rubén Chauca Arradián textualiza y contextualiza en el contexto de este libro que Micaela Bastidas Cuyucagua nace en Corobane, es del distrito de Tamburco, de la provincia de Abancay. Tenemos a Román Herencia Mantos, ¿no? Se habla de Micaela Bastidas, la precursora.
en cuyo epílogo y todas las contexturas del libro expresa fehacientemente que Micaela Bastidas Puyucaba es de Corhuani y es de Tamburco. Tenemos a un gran historiador, que este libro tiene más de 400 hojas, que lo escribe Salmón Bolugarte. Salmón Bolugarte encamina el tiempo y se da los móviles, de hecho de los motivos, de visitar Tinta, Surimana, Tungazuca, Acos, Pilpinto y todos los lugares, tratando de encontrar el apellido Bastidas. Y en ninguno de los lugares lo halla ni lo encuentra, pero sí encuentra familias de apellido Bastidas que procedían y que tenían el origen, que eran de Abancay, eran del lugar de Tamburco. Documento que lo certifica y lo contextualiza en todo ello, y dice en uno de sus contextos que la naturaleza de las personas no es símbolo de gratitud ni de grandeza de los pueblos, sino es la honra del raciocinio de quien nació en el lugar y merece el respeto de los esfuerzos que lo hizo. Este padre Salmón Bolugarte, que es un libro sobre Micaela Bastidas Puyucaba, es la viva expresión de la contextura que también tenemos fehacientemente otro documento que Micaela Bastidas Puyucaba es de Tamburco, de Corhuani, de Abancay. Posteriormente viajamos en el tiempo y tenemos a Bondesław Lewin, un polaco que en 1915 escribe que Micaela Bastidas Puyucaba es de Abancay, es del distrito de Tamburco, es de Corhuani. Entonces, señores, estoy contextualizando la pedagogía y la escritura de escritores humanos, hombres reales, que fundamentan la historia por el derecho propio de la existencia física, de dónde proviene el apellido Bastidas, de dónde proviene Micaela Bastidas y cuáles son los orígenes, cuáles son sus descendencias y cuáles son los vínculos existentes con lo que nos llamamos abanquinos, tamburquinos y apurimeños. Contextualizando en lo que sigo expresando, tenemos otro libro, ¿no? Micaela Bastidas de Gracila Mendizábal, la mujer de la lucha por la justicia y la libertad americana, que también vuelve a contextualizar con el derecho propio, no con cinismo ni con lisura, sino con precisión histórica, porque la historia es la base fundamental de los caminos de los tiempos de los hombres, porque la historia es aquella que le recuerda al hombre de dónde viene, cómo proviene y de dónde es. Acá hay maestros, hay todos ellos, y me van a decir que es historia. Es camino de los hombres frente al tiempo y encontrarnos con nuestra propia realidad humanista. Llegando a ello, señor, tenemos a José de la Riva Agüero, padre de la historia del Perú y habla en paisajes peruanos, que Micaela Bastidas Puyucaba es de Abancay, es de Corhuani, es de Tamburco. Pero lamentablemente la desidia es uno de los actos más malignos y más crueles que tienen las personas. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo abanquinos, no reconocemos el propio cariño y el sentimiento que tenemos a nuestra realidad de llamarse identidad. El abanquino propio se ha olvidado de su naturaleza humana y no reconoce ni busca quién es, de dónde es y por qué es. Porque si nosotros los abanquinos tendríamos prácticamente la semblanza y el baluarte de decir que Micaela Bastidas Puyucaba es de Abancay, oh señor, yo le preguntase a cada uno de ustedes, hablamos del Ampay, ¿no sería un balcón turístico? ¿No sería un balcón cultural? ¿No sería el lugar de la madre emancipadora de las Américas olvidadas, de aquella que ofrendó su vida y perdió a sus hijos, de aquella mujer que le cortaron la lengua, de aquella mujer que la colgaron y no podía sostenerse ni el cuello? O tanto dolor criminal frente a un ser humano que nosotros simplemente lo vemos místicamente. Y si vamos desde la historia, ¿de dónde provenimos? Somos fuente del dolor que tenemos que respetar la identidad de los pueblos como apurimeños, como abanquinos y como peruanos. Dicho sea de paso, hay más que contextualizar sobre Mica, sobre el Chepe, hay más que hablar sobre esta situación, que Micaela Bastidas prácticamente trabajaba en la retaguardia frente a la vanguardia en lo que iba el famoso Tupac Amaru. Era la mujer que preparaba a los hombres en la guerra, era la mujer que les daba alimento, que les daba sostén, que les daba el pago, que les daba las tributaciones al indio, de paso. Y que la palabra indio no es creada por los españoles,
sino la palabra indio viene desde 1918 o algo, y también tiene que ver, hace poco que usted ha hablado de un gran historiador, escritor peruano, aprista él, que murió ya viejo, se me va la memoria a veces, no, Luis Alberto Sánchez, explica en 1918 que decirse cholo no es grandeza ni magnitud de los demás, sino es el capricho del momento de aquellos que se sienten menos que los demás, porque los peruanos somos naturaleza propia, debe ser mestizos, y somos únicos y auténticos, y somos de sangre mestiza. Dentro de ellos, señores, nosotros, ¿qué debemos de hacer frente a ello? Reclamar un derecho vergonzoso que hace un mes he tenido yo la osadía de escuchar. Señores, acá tengo un colega cusqueño que no lo quiero afectar a mi gran colega abogado Miranda. ¿Por qué? Porque el famoso doctor Cesenarro, catedrático de la Universidad San Antonio va del Cusco, la tricentenaria Universidad del Cusco, la segunda universidad creada en el Perú después de San Marcos, expresa de la manera más vulgar, cruel, grotesca, asesina y cuasi criminal con la palabra de decir que el abanquino tiene un sentimiento placentero y vulgar de decir que Micaela Bastidas Cuyucagua es de Abancay, y que el abanquino ha tenido la osadía y la vergüenza de decir de que Micaela Bastidas no es Micaela Bastidas Cuyucagua, sino que el abanquino ha cambiado el apellido y le ha puesto Micaela Bastidas Saavedra, y que el abanquino ha cometido un delito. Oh, osadía vulgar de un hombre de inteligencia tan vasta para darse la palabra de la expresión de fecundar un acto delictuoso sin haber cometido el abanquino. ¿Qué se llama eso, señor? Actuar con desidia y malicia frente a ver que el abanquino no reacciona al derecho de un pueblo. Es por eso, señores, que nosotros... Es por eso, señores, que nosotros, con el doctor Pablo Olivón, la profesora Ítala, Clofén Monzón Camacho, el doctor que acá lo acabo de tener, mi doctor, dispénseme que me olvido el nombre porque lo quiero tanto, hasta las expresiones y mis sentimientos se cansan, doctor Puga, hemos formado el patronato Micaela Bastidas Cuyucagua. Por, señores, nosotros recuperar la identidad de Micaela Bastidas Cuyucagua, como se ha hecho hace 4 o 5 meses, si no miento, doctor Miranda, con Tomás Atito Condemaita, que se luchó en el Congreso por decir que es de Acos, y se le ha dado que es de Acos Tomás Atito Condemaita, porque ha luchado en esta guerra emancipadora, y tiene la partida de nacimiento que es de Acos. Pero yo le pregunto a cada banquino, a cada sentimiento de cada corazón peruano, a gobernador regional, alcalde, cualquier fuera, cual no critico porque no me dedico a la política, dediquémonos a la política de nuestra conciencia, de la razón cultural de nuestro corazón, a la democracia de la libertad, de conocernos a nosotros mismos, de decir que Micaela Bastidas es abanquina. Y frente a ello, luchemos, porque nosotros lo que ahora estamos expresando, de acá unos cuantos años más nos iremos. Y no me gustase que un niño o alguien menor que ustedes exprese y que diga, ¿quién era Micaela Bastidas? Yo no sé por qué. Esto no es poesía, no es lírica, ni es literatura. Son realidades humanas que tenemos que hablar con sentimiento y con verdad. Ahora, con el doctor Pablo Olivón, que les va a hablar desde el tema jurídico, con las temáticas que se va a exponer de acuerdo a las acciones que se tienen que seguir por el derecho propio y por hecho y derecho, para certificar con los documentos que fehacientemente les he expresado, llegar al Congreso, y en el Congreso se debata nuestra dignidad del acuerdo. Señores, yo no entiendo a veces el capricho de alcalde, hombre alguno, que dice que un patronato se toma atribuciones ajenas. No, señor. Un patronato es una entidad estoica que lo hace por fines netamente emocionales, de corazón, de sentimiento, de razón, contenciosa y verdad. Por ello, señores, me voy con el alba cobijada en el sentimiento de todos ustedes, y decir por Micaela Bastidas que sí es de Tamburco, de Corbani, y decirle viva madre de todas las almas americanas de la verdad. ¡Viva el Perú! ¡Viva Tamburco! ¡Viva Bastidas! Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Muy bien, señoras y señores, damas y caballeros, esta es una tertulia. ¿Qué es una tertulia? Es un diálogo, es un debate de diferentes temas, no solamente el local se ha abierto para tocar
obviamente de Miguel Bastidas, sino pueden tocar tantos temas, ¿no? De la historia universal, la historia del Perú, o Abancay. Por ejemplo, se habla, permíteme doctor, aquí escribe, donde hablan los abanquinos apuleños, presidentes de la República. Aquí está, ¿no? Este es. Muy bien. A ver, este es, por ejemplo, José de la Riva Agüero. Él es uno de los escritores considerado padre de la historia del Perú. ¿Y qué dice José Rivera Agüero, no? De Abancay fue la hermosa Micaela Bastidas que casó con el que mereció llamarse poste Inca, José Gabriel Condorcanqui. Con él se casó. El segundo Tupac Amaru, porque había un primer Tupac Amaru. Ejecutada con su marido, su hijo y su hermano en la plaza de Cusco el 18 de mayo de 1781. Por eso se va a cumplir 242 años del martirio, del sacrificio, de la peor forma cruel que los